Vamos a resolver el problema 4.99 del libro Byram Johnston, novena edición. El problema dice, la placa rectangular que se muestra en la figura pesa 80 libras y se sostiene mediante tres alambres verticales. Determine la tensión en cada alambre. Bueno, entonces podemos observar una placa aquí en azul y los tres cables que se encuentran en los puntos A, B y C. El punto A, el punto B y el punto C. Lo que debemos de realizar primero es nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, recordamos que es una representación esquemática donde se presenta el sistema a estudiar y se sustituyen los apoyos por las reacciones correspondientes, se mantiene la geometría del sistema y se sustituyen las fuerzas que actúan en él. Entonces, aquí podemos observar que sustituimos los cables que se encontraban en el punto A, en el punto B y en el punto C. Esos cables los sustituimos por las fuerzas de color rojo que podemos ver en A, la tensión A, en B, la tensión B, en C, la tensión C, y agregamos una cuarta fuerza que es la fuerza W. En el problema nos menciona que pesa 80 libras nuestra placa. Entonces esta placa de 80 libras, esa fuerza se está ejerciendo hacia abajo. Y como suponemos que es una placa homogénea, es decir, que su peso se distribuye uniformemente, consideramos que nuestra fuerza W se está aplicando en el centro. Revisando las cotas, si en la cota en X la placa tiene un ancho de 60 pulgadas, entonces tendremos la mitad 30 pulgadas y ahí estará W. En el eje Z tendremos un total de 60 más 30 son 90, entre 2 nos da 45. Lo que procede ahora es encontrar las coordenadas de los puntos donde se aplican las fuerzas. Entonces analicemos estas coordenadas. Empezamos, si nuestro eje Z es hacia acá, nuestro eje X hacia esta dirección y Y vertical. Entonces comenzamos por el punto A. El punto A está sobre el eje Z y no tiene desplazamiento en eje X ni desplazamiento en el eje Y. Entonces las coordenadas del punto A solamente tendrán valor en el eje Z y será desde el origen hasta el punto A. Y ahí podemos observar que tenemos 60 más 15. Entonces serán sus coordenadas 0, 0, 75. La suma de 60 más 15. Para el punto B está sobre la misma línea del eje Z. Sus coordenadas entonces ahora serán 0,0,15. Y para el punto C, ahí tendremos que si hay un desplazamiento en el eje X y otro desplazamiento en el eje Z, no existe desplazamiento en el eje Y. Entonces en el eje X tenemos un desplazamiento de 60 que nos lo está explicando esta cota, y en el eje Z tiene un desplazamiento de 30.
En consecuencia, las coordenadas del punto C serán 60, 0 en Y, 30. Pero faltan las coordenadas de W. W sí tiene desplazamiento en X y también tiene desplazamiento en Z. En Y no tiene desplazamiento. Entonces sus coordenadas serán X igual a 30 porque está a la mitad, y en Z 45 porque está a la mitad de 90. Entonces tenemos W 30,0,45. Una vez que conocemos nuestras coordenadas, hay que plantear que para resolver un cuerpo rígido en 3 dimensiones se tienen 6 ecuaciones de equilibrio. Las 6 ecuaciones de equilibrio son la sumatoria de fuerzas igual a 0 y la sumatoria de momentos igual a 0. Para poder realizar esta sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, tenemos que conocer qué fuerzas y vectores están aplicándose en nuestro cuerpo rígido, en este caso la placa. La tensión A, la tensión B, la tensión C y W de entrada, que las podemos encontrar aquí. Como podemos observar, la tensión A, la tensión B, la tensión C y la fuerza W, todas están orientadas en el eje Y. Por eso todas les pusimos que son igual a TAYJ, TBYJ, TCYJ y menos WYJ. En el caso de W, observamos que su punta de flecha va en dirección hacia abajo, en consecuencia va en sentido contrario de las otras fuerzas. Por eso tenemos que W es menos WY en J. Entonces ya conocemos las fuerzas, pero aquí tenemos 3 incógnitas. La que conocemos es W. Tenemos el sistema de ecuaciones que podemos obtener a partir de la sumatoria de momentos y el que podemos obtener a partir de la sumatoria de fuerzas. Si intentáramos la sumatoria de fuerzas, en el caso de la sumatoria de fuerzas en X no hay fuerzas horizontales, 0 es idéntico a 0. En el caso de la sumatoria de fuerzas en K no hay fuerzas en la dirección K, entonces 0 es idéntico a 0. Solamente hay fuerzas en la dirección Y. Pero solo tendríamos una ecuación y nosotros aquí observamos que tenemos 3 incógnitas. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Determine la tensión en cada alambre, en este caso nuestros 3 alambres. Sería insuficiente intentar la sumatoria de fuerzas en Y porque sería una sola ecuación y tendríamos 3 incógnitas. Entonces vamos a ocupar nuestra sumatoria de momentos. En la sumatoria de momentos recordamos que el momento se produce por una fuerza con respecto a algún punto haciendo el producto cruz. M es igual a R cruz F, de tal manera que el momento es un vector que se obtiene del producto cruz entre el vector R, que va del punto de interés al punto donde se aplica la fuerza. El punto de interés lo podemos elegir nosotros y vamos a trazar los vectores que vayan de dicho punto de interés a los puntos donde se apliquen las fuerzas y se harán el producto cruz por la fuerza correspondiente a cada punto. En este caso vamos a proponer una sumatoria de momentos en el punto B. La sumatoria de momentos se puede hacer en cualquier punto, incluso hasta fuera de nuestro cuerpo rígido.
pero si vamos a hacer una sumatoria de momentos, pues tenemos que hacerla en un punto donde nos convenga. Entonces, hacer una sumatoria de momentos en el punto donde pase una de las incógnitas es ventajoso, ya que al hacer esa sumatoria de momentos, en ese punto la fuerza, en este caso la fuerza B que pasa por ese punto, su vector R va a ser 0, porque el vector R que va del punto de interés al punto donde se aplica la fuerza será 0. Entonces, en nuestro sistema de ecuaciones de momentos, la fuerza en B no va a participar y solamente tendríamos una y dos incógnitas. Y en teoría tendríamos tres ecuaciones. Entonces el sistema tendrá solución. Si hacemos como propongo la sumatoria de momentos en B, necesitamos conocer los vectores RBA, RBW y RBC, que se leen el vector que va del punto B al punto A, el vector R que va del punto B al punto W y el vector R que va del punto B al punto C. Estos vectores son del punto B al punto A, del punto B al punto W, del punto B al punto C. Analíticamente estos valores se obtienen de realizar las restas del punto final menos el punto inicial, es decir, vamos desde B a A, el punto final es A y el punto inicial es B, en consecuencia será A menos B. Cuando vamos del punto B al punto W, sería W menos B, y en el caso del punto C, iría nuestro vector de B a C, punto final es C, punto inicial es B. Vamos sustituyendo nuestros valores numéricos en las coordenadas. Ya habíamos encontrado las coordenadas del punto A, que eran 0, 0, 75. Las coordenadas del punto B, que son 0, 0, 15. Y vamos a realizar nuestra resta. Entonces, sería 0 menos 0 es 0. 0 menos 0 nuevamente será 0. Y 75 menos 15 es menos 60. 0 en I, 0 en J y más 60 en K. Realizamos el mismo procedimiento ahora para el vector R que va de B a W. Y en este vector que va de B a W tenemos que la punta es W, de B a W, y ocupamos las coordenadas de W menos las coordenadas de B. Las coordenadas de W son 30, 0, 45 y las coordenadas de B van a repetirse. Acá ya podemos ver que todas estas están siempre las mismas coordenadas del punto B. Entonces nuevamente realizamos nuestras operaciones de I con I. 30 menos 0, 30, 0 menos 0, 0, 45 menos 15, 30. Y por último tenemos el vector R que va de B a C, coordenadas del punto C menos coordenadas del punto B, coordenadas del punto C 60, 0, 30, 60, 0, 30, y entonces diríamos 60 menos 0, 60, 0 menos 0 es 0, y 30 menos 15 es 15. Ahora sí ya tenemos todos nuestros vectores R, RBA,
RBW y RBC. Ahora también conocemos, o ya habíamos dicho, quiénes eran nuestras fuerzas en A, B y C. Podemos entonces sustituir para obtener nuestra sumatoria de momentos, y para cada uno de ellos tenemos que realizar el respectivo R cruz F. Ya que planteamos nuestros vectores posición RBA, RBW y RBC y conocemos nuestras fuerzas, vamos a continuar con nuestro momento R cruz F. El momento en B producido por la fuerza TA es igual al vector posición R que va del punto B al punto A cruz el vector fuerza, o en este caso lo bautizamos como el vector tensión TA. Entonces ya conocemos qué operaciones vamos a realizar para el momento que produce la tensión A. Pero tenemos otras dos fuerzas, la W y la C. Entonces, el momento que produce en B la fuerza TC va a ser igual al vector que va de B a C, producto cruz, el vector fuerza T sub C. Y por último, tendríamos el momento en B producido por W, que es igual al vector R que va desde B a W, cruz el vector fuerza W. Solamente estamos aplicando nuestra definición de producto cruz a cada uno de los vectores fuerza que se están aplicando, considerando el punto de interés como el punto B. Vamos a sustituir quién es el vector RBA que ya habíamos calculado. Entonces RBA es 0 en I, 0 en J, 60 en K, cruz la tensión A. Y tendremos la tensión AY en J. No estamos haciendo nada más que sustituir RBA y TA en nuestra ecuación de momentos. Entonces este será el momento en B producido por la carga TA. Pasamos ahora al siguiente y nuestro vector posición RBC cruz nuestro vector fuerza TBY en J. Y por último, el momento en B producido por la fuerza W va a ser igual a nuestro vector R que va de R a W, producto cruz menos W. Y entonces ahora tendremos que desarrollar estos productos cruz. Ya conocemos nuestros vectores R y nuestros vectores F. Y la definición del momento es R cruz F, que es igual a colocar nuestros vectores en una matriz. En esta matriz ponemos en el primer renglón IJK, en el segundo renglón las componentes del vector R, Rx, Ry, Rz, y en el tercer renglón las componentes del vector tensión Tx, Ty y Tz.
para poder continuar con nuestra sumatoria de momentos. Entonces ya habíamos planteado que teníamos el momento de B producido por la tensión en A, que a su vez significaba el vector R que va de B a A cruz la tensión A, y a su vez se sustituía por el vector R y el vector TA. Y ahora nos falta pasar a esta parte, colocarlo en orden de una matriz. Para ello tendremos entonces que nuestro primer renglón es IJK, nuestro segundo renglón son las componentes del vector R 0060, 0060, y en el tercer renglón las componentes del vector TAY. En este caso nada más tenemos TAYJ. Y hay que resolver este determinante o calcular este determinante para conocer el valor de este vector R cruz F, que es el vector RBA cruz TA. De igual forma, momento en B producido por la fuerza TC va a ser igual al vector posición R que va del punto de interés B al punto C cruz por la tensión C. Sustituimos nuestros vectores ya conocidos y planteamos nuestra matriz, que primer renglón va a tener las componentes IJK 60015 60015 y solamente TCY en la columna de J. Momento producido por W RBW cruz W. Bueno, aquí falta que es el momento en B. Y sustituimos los valores del vector R y del vector W, lo que va a ser igual a nuestro determinante con el primer renglón con IJK, segundo renglón las componentes del vector R y tercer renglón con las componentes del vector fuerza, en este caso el vector fuerza W. Y aquí está. Ahora ya tenemos planteados los tres productos cruz y sustituidos en las matrices correspondientes para poder obtener los determinantes. Estos determinantes son los que nos van a arrojar los vectores momento. Los vectores momento que son los que queremos obtener. Ahora que tenemos planteadas nuestros determinantes, vamos a calcularlos. Recordamos que un determinante por cofactores se calcula al descartar el renglón y la columna. Por ejemplo, para el caso de I, descartamos renglón y columna y vamos a ocupar I por la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Decimos entonces
que es I por 0 por 0 menos TAY por 60. Es lo que está aquí. Para el caso de J, cancelamos renglón y columna. Como el renglón y columna están separados, este está separado de este, lo adecuado sería cambiar de lugar la columna para que estuvieran juntos y hacer la diagonal principal. Para evitar eso, se sabe que una propiedad de los determinantes es que si cambias de posición un renglón o columna, el determinante será negativo. En consecuencia, únicamente lo que vamos a poner directamente es que vamos a poner un menos j. Entonces con ese menos j cancelamos ahora sí renglón y columna y va a ser 0 por 0 menos 0 por 60. Entonces es j por 0 por 0 menos 0 por 60. En el caso de K, cancelamos renglón y columna, tendremos 0 por TAY menos 0 por 0. Esto es nuestro determinante de esta matriz. Y lo podemos simplificar. Nos damos cuenta que esta sección es 0, entonces queda menos TAY por 60 por I. En el caso de J, 0 y 0 por 60 es 0, entonces no hay términos en J. En el caso de K, 0 por TAY es 0 y 0 por 0, 0. Tampoco hay componentes en K. Nuestro único componente es menos 60 TAY en I. Aplicamos el mismo procedimiento para la siguiente matriz. Iniciamos con I cancelando renglón y columna, 0 por 0 menos TCY por 15, todo eso multiplicado por I, menos J, donde tenemos que cancelar renglón y columna, diagonal principal 60 por 0, menos 0 por 15, y por último en K cancelamos renglón y columna y sería 60 por TCY menos 0 por 0, y acá lo tenemos, 60 por TCY menos 0 por 0. Simplificamos nuestro determinante al ver varias partes que tenemos ceros, y nuestro producto cruz resultante tenemos 0, 0, entonces queda menos TCY por 15 en I, en J esto es 0, esto es 0, no hay en J, y en K tendríamos K por 60 TCY, 60 TCY por K. Nos queda solamente un producto cruz. Vamos a revisarlo. En I, renglón y columna, 0 por 0, menos W por 30. En J, renglón y columna, menos 30 por 0, menos 0 por 30. En K, renglón y columna, 30 por menos W, menos 0 por 0. Y por último, simplificamos, tendríamos I por
menos por menos da más 30W en I. En J nuevamente tenemos 0 y en K solamente tenemos 30 por menos W. 30 por menos W en K. Ahora que ya conocemos todos nuestros vectores momento producidos por las fuerzas con respecto al punto B, podemos calcular nuestra sumatoria de momentos igual a 0. Tomamos entonces la sumatoria de momentos en I igual a 0 y vamos a ocupar únicamente los términos que estén en I. Estos tres términos, menos 60 TAY, menos 15 TCY, más 30W, y todos ellos deben de ser igual a 0. Ya podemos omitir la I del vector unitario de la dirección I, ya que todos estos comparten esa cualidad. Ahora vemos nuestra sumatoria de momentos en Y o J igual a 0. Observamos que no existe ningún término en J. En consecuencia, de aquí obtenemos que es directamente y únicamente que 0 es idéntico a 0. Para nuestra sumatoria de momentos en Z igual a 0, aquí sí tenemos dos términos, menos 30W y más 60 TCY igual a 0. Y ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con la ecuación de los momentos en I, momentos en Y y momentos en K. Y tenemos solamente dos incógnitas, TAY, TCY, TCY acá. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. El sistema tiene solución. Esta ecuación, pues como 0 es idéntico a 0, no la podemos considerar. Pero sí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, partiendo de la sumatoria de momentos en X igual a 0, vamos a encontrar sus valores. Como acá tenemos dos incógnitas, esta ecuación no la podemos resolver. Lo que es factible es resolver esta ecuación que tiene una sola incógnita, porque W ya lo conocemos, W es de 80 libras. Entonces sustituimos los valores para nuestra sumatoria de momentos en K igual a 0. Despejamos TCY. Para despejar TCY, hacemos nuestra multiplicación de menos 30 por 80, son menos 2400. Para despejar TCY necesitamos que ese 2400 no esté de este lado de la ecuación, sino que esté del otro lado. Entonces, para deshacernos de este menos 2400, ocupamos su opuesto, va a ser un más 2400. Ahora sí, 2400 menos 2400 es 0, 0 más 2400 es 2400, y dividimos todo entre 60 para deshacernos de este 60 del lado izquierdo, sea la unidad, y nos queda que TCY es igual a 2400 entre 60, que numéricamente significa que es un valor de 40. Y ya encontramos la primera parte de lo que nos preguntaba el problema, uno de los resultados que nos pedía el problema. Ahora nos queda sustituir este valor de TCY en la sumatoria de momentos en X igual a 0, y también sustituir el valor de W para poder obtener TAY. Entonces nuestra sumatoria de momentos en Z, sustituyendo ya nuestros valores en la ecuación inicial, tendremos nuestro 60 TAY menos 15 TYC más 30W igual a 0.
Sustituimos el 40 que ya conocemos del valor de TCY y el 80 de W. Hacemos nuestras operaciones aritméticas y despejamos. Menos 15 por 40 son menos 600 y 30 por 80 son más 2400. Pero están del lado izquierdo de la igualdad. Para deshacernos de ellos tendríamos que restar un 2400 en ambos lados de la igualdad y sumar un 600 en ambos lados de la igualdad. De tal manera que el menos 600 que está aquí más un 600 es 0, pero del otro lado de la igualdad queda un más 600 y el más 2400 de este lado menos un 2400 es 0, pero del otro lado queda el menos 2400. Es un despeje simplemente. Luego procedemos a dividir todo entre menos 60. Ya hicimos aquí la operación de 2400 menos 600 son 1800 entre 60 y nuestro resultado aritmético nos dice que la tensión AY es de 30 libras. Una vez que ya calculamos nuestra sumatoria de momentos y obtuvimos los valores para TCY y TAY, solamente falta calcular el valor que tiene T sub B, T sub BY. Este valor lo vamos a obtener a partir de las ecuaciones de la estática de cada uno de los ejes. Bueno, entonces no podemos ocupar la sumatoria de fuerzas en X porque no hay ninguna fuerza en el eje X, ni podemos ocupar la sumatoria de fuerzas en Z porque no existe ninguna fuerza en el eje Z. Todas nuestras fuerzas están concentradas en el eje Y. Y entonces planteamos nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y observamos que tenemos más 40 más 30 más TBY menos 80. Son 1, 2, 3, 4 fuerzas verticales. 1, 2, 3 y 4. Como todo esto lo podemos simplemente sumar para despejar TBY, tenemos que el valor de TBY es de 80 menos 70 y TBY nos da un valor de 10 libras. Ya no hay más incógnitas, ya encontramos nuestros 4 valores y habíamos platicado que TA era TAY en J, TB era TBY en J, TC era TCY en J y W era menos WY en J. Y ya conocemos sus valores de 30, 10 y 40. Solamente ya los expresamos así como paso final y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio.